En esta ocasión vamos a hablar sobre un proyecto realizado en el contexto del Instituto Politécnico Nacional, el cual se titula Un espacio de aula 4.0 con dispositivos digitales para estudiantes de nivel medio superior. Para ubicar este proyecto, comenzaremos mencionando que el uso de sistemas digitales en ámbitos educativos supone que la tecnología no solo ha entrado en el aula, sino que se ha convertido en ella, de acuerdo a Sarceño y Andrew. En el contexto institucional donde se desarrolla este trabajo, el Instituto Politécnico Nacional se establece la educación 4.0 para hacer frente a los desafíos presentes y futuros, para la formación de los profesionales en ciencia y tecnología que demanda la sociedad mexicana. Sin embargo, actualmente las aulas de cálculo aún se encuentran en proceso esfuerzos para volver esto una realidad. En las referencias que nosotros nos vimos precisados a tomar para la realización de este proyecto, tenemos que mencionar que en México hace falta trabajar en el desarrollo de competencias para la vida profesional. En este contexto se identifican las competencias básicas, habilidades de lectura y escritura, razonamiento lógico matemático, análisis, síntesis y argumentación. En cuanto a competencias genéricas, como las instrumentales, interpersonales y sistémicas. Y finalmente, las competencias disciplinares específicas del área formativa que se trate, en este caso, matemáticas. Pero no solo esto, es necesario agregar la visión inter y transdisciplinar del currículo, en el que situaciones y problemáticas reales permitan al estudiante aprendizajes para la vida. La educación 4.0 es necesario precisar que es una estrategia que integra los servicios y recursos con los que cuenta el Instituto Politécnico Nacional para transformar la educación politécnica desde los principios de solidez académica, calidad y pertinencia, que permita a los futuros egresados incorporarse a la cuarta revolución industrial a partir del uso efectivo de los recursos digitales y humanos en el contexto contemporáneo y los escenarios futuros del desarrollo nacional e internacional. Por otra parte, creemos que la tecnología informática y sus diferentes interfaces están cambiando la naturaleza de los sentidos que usamos para comunicarnos dentro de una unidad de personas con medios. Si vemos nuestro binomio cuerpo-mente como interfaces, podemos proponer que parte de la reorganización del pensamiento tiene que ver con diferentes combinaciones de interfaces humanas y de la computadora, y que cada uno de estos actores se construyen entre sí, esto de acuerdo a Borba y Villarreal. De acuerdo a estos mismos autores, un enfoque experimental en educación matemática implica varios elementos. El uso de procedimientos tentativos y ensayos informados que apoyen la generación de conjeturas matemáticas. El descubrimiento de resultados matemáticos previamente desconocidos para el experimentador. La posibilidad de probar formas alternativas de obtener un resultado. La posibilidad de proponer nuevos experimentos y una forma diferente de aprender matemáticas. Asimismo, también podemos decir que el enfoque experimental gana más poder con el uso de la tecnología y, por lo tanto, el enfoque experimental con tecnología proporciona la posibilidad de probar una conjetura con un gran número de ejemplos y la posibilidad de repetir los experimentos debido a la rápida retroalimentación proporcionada por las computadoras. La posibilidad de obtener más fácilmente diferentes tipos de representaciones de una situación dada. Y además, una forma de aprender matemáticas que mejora con la modelación como enfoque pedagógico. En este proyecto, la metodología que se siguió se basó en generar motivación a partir
del uso de un dispositivo, en este caso estamos hablando de una caja de herramientas, que fue diseñado al interior de un plantel de la Unidad de Educación Tecnológica Industrial y de Servicio, que de forma colaborativa se trabajó con el Instituto Politécnico Nacional. Al ser presentado este dispositivo en las clases con los estudiantes, en un primer momento motivó una gran curiosidad y esto se vio reflejado en el planteamiento de diferentes cuestionamientos, tales como qué habrá en esa caja, cómo se trabajará en matemáticas, qué podemos aprender, qué se requiere o cómo funciona. Ya desde ahí la situación tuvo elementos muy importantes porque de principio se atrapó la atención de los muchachos al tener toda esta serie de interrogantes que estaban pendientes de despejarse. Se utilizó el enfoque experimental con tecnología de Borba y Villarreal, donde el estudiante exploró, hizo suposiciones informadas, construyó conjeturas y discutió sus hallazgos con su equipo de trabajo y el resto de la clase. La metodología utilizada en este trabajo fue de corte cualitativo experimental. Los sujetos de investigación fueron 15 estudiantes de cuarto semestre en una escuela de nivel medio superior perteneciente al Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Aquí en pantalla tenemos una imagen del dispositivo utilizado, el cual contiene 5 módulos conectados a un microcontrolador Arduino Mega que permite colectar datos de sensores de posición, temperatura y voltaje, los cuales son enviados a un software llamado NetLogo para graficarlos y generar las tablas de datos respectivas. Estos datos pueden ser analizados con una hoja de cálculo o con GeoGebra, determinando un modelo matemático cuyo comportamiento se aproxima a los datos reales obtenidos del sensor de origen. Los elementos presentes en este dispositivo los tenemos aquí en pantalla. La placa Arduino Mega y la placa que tenemos a la derecha en color rojo es precisamente lo que le llaman los electrónicos un Arduino Shell, que se monta encima de la placa Arduino y el cual simplifica la utilización de esta tecnología porque ya tiene una serie de puertos bien identificados que facilitan mucho su manipulación, sobre todo considerando que este diseño está pensado para el uso de gente que no maneje elementos de electrónica, es decir, tanto para profesores de matemáticas como para estudiantes de cálculo. Y es posible que a este arreglo electrónico se conecten sensores de posición, sensores como es el que tenemos en el costado izquierdo, que es un sensor ultrasónico. Y también tuvimos la posibilidad de montar una placa fotosensible que nos permite generar funciones periódicas, simulando el funcionamiento de una placa solar. Y también tenemos motor, la posibilidad de conectar un motor a la placa Arduino, del cual ya hablaremos un poco más ampliamente en unos momentos, un sensor de temperatura sumergible y también un condensador al cual también se le pueden tomar lecturas de voltaje contratiempo. Lo anterior respecto al aspecto hardware del dispositivo. El otro elemento importante de este prototipo que se utilizó en el contexto de un curso de cálculo de nivel medio superior lo constituyen los elementos de software utilizados. En este caso es importante mencionar en todos los casos estamos hablando de software abierto, Arduino, que es una plataforma abierta, muy económica, NetLogo, que también es gratuito, GeoGebra y una hoja de cálculo. Cada uno desempeña una función dentro de toda la actividad. Arduino es para la recolección de datos, NetLogo para su graficación, GeoGebra y la hoja de cálculo para procesamiento, presentación y el análisis de datos.
Por razones de tiempo, únicamente se experimentó con el módulo del aerogenerador, el cual consiste en un reilete montado en la flecha de un motor de 1.5 volts conectado a la placa Arduino. En el experimento se envió una corriente de aire al reilete que al comenzar a girar generó corriente eléctrica, cuyos voltajes fueron censados y relacionados con el tiempo por la placa Arduino. Aquí es muy interesante que fijemos nuestra atención en el gráfico que tenemos en pantalla, el cual al principio nos indica que hay un crecimiento con mucha rapidez, y esa rapidez, a medida que va transcurriendo el tiempo, va disminuyendo hasta que los datos no sufren cambios. Es decir, eso significa que el reilete o lo que nosotros pomposamente llamamos con nuestros estudiantes como un aerogenerador, dado que nos está produciendo una corriente eléctrica, hasta que cuando alcanza su velocidad máxima el aerogenerador, el voltaje se estabiliza y su razón de cambio es cero o casi cero. También enviando estos datos, como ya lo habíamos mencionado hace unos instantes, podemos obtener un modelo matemático el cual corresponde a un comportamiento exponencial. Fue muy interesante observar la reacción de los estudiantes, porque a pesar de que ellos estaban familiarizados por la especialidad que cursan en su bachillerato con el uso de la placa Arduino, para ellos fue sorpresivo el observar un dispositivo electrónico que ellos conocían como un auxiliar para el desarrollo de funciones de control, también podía tener una gran utilidad en el aprendizaje de conceptos matemáticos correspondientes al área de cálculo, que en condiciones tradicionales resultan ser bastante complejos para una gran cantidad de estudiantes. Sin embargo, aprovechamos la experiencia que tenían los muchachos, una experiencia muy vivencial, porque estaban haciendo conexión de el reilete en la flecha del motor, conectar las terminales del motor a los cables que iban a Arduino, y que finalmente esto se traducía en datos que estaban viendo ellos graficados, que tenían un comportamiento gráfico muy particular. Entonces, esto generó mucho entusiasmo en los muchachos, y además, pues, dio pie a que el profesor hiciera algunos comentarios en el sentido de la importancia que tiene el uso de fuentes alternativas de energía, considerando aspectos ambientales que ahora son muy de actualidad. Entre los resultados y conclusiones a las cuales nosotros llegamos, podemos mencionar que los 3 equipos participantes identificaron el patrón de los datos con una función exponencial, y además las variables presentes en esto, como lo es el tiempo y voltaje. Con el uso de los datos en Excel, obtuvieron el dominio y el rango de la función, y además fueron capaces de construir la asíntota correspondiente. El no contar con las bondades de los laboratorios de las ciencias experimentales nos llevó a construir un aula que simulara un laboratorio donde el estudiante, con el uso de herramientas como Arduino y los softwares que son de libre acceso en Internet, se pudo disponer de un potente y económico dispositivo que permitió explicar a través de la experimentación un modelo matemático en tiempo real. Esto ha resultado ser una experiencia muy enriquecedora para nosotros como docentes de la matemática, porque pese a no contar con recursos económicos que son los que comúnmente se demandan para el montaje de un laboratorio, pese a no contar con estos recursos, se tuvo la posibilidad de ofrecer una experiencia sumamente rica en términos de aprendizaje a todos nuestros estudiantes. Muchas gracias.